Lo primero, hablarnos de ti, cómo te llamas, quién eres. Pues soy Carlos Santana Vega, soy divulgador de inteligencia artificial en YouTube principalmente. Tengo luego otras redes sociales, TikTok, Twitch y estas cosas, pero mi proyecto principal es en YouTube. Vale. Estudias ingeniería informática. Sí. ¿Por qué? Pues, a ver, técnicamente estudié doble grado de Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresa, aunque cuando fui a... Yo estudié en la Universidad de Las Palmas, en la ULPGC. em, yo quería estudiar informática, entonces fue la jornada de puertas abiertas porque me interesaba saber un poco, aprender toda la parte técnica de cómo poder controlar a un ordenador, cómo programarlo, cómo hacer que ejecutara todo lo que yo quisiera. Porque al final mi visión en aquel momento era que la tecnología es lo más parecido que tenemos a la magia hoy en día. Yo era muy fan de Harry Potter. Entonces, el saber controlar a la tecnología era como mi ambición. Luego es cierto que fue la jornada de puertas abiertas y allí me contaron que estaba el doble grado y dije, "Bueno, me interesa aprender un poco de varias cosas, ¿no?". Así que podríamos decir que lo tuviste claro desde siempre, Sí, prácticamente. sí. Yo creo que desde los 15 años ya tenía la seguridad de que iba a estudiar ingeniería informática. Vale. ¿Qué te ha llevado a dedicarte y orientarte hacia la divulgación y todo lo que haces a día de hoy? Hmm. Pues yo cuando terminé el grado, el doble grado, empecé un poco por lo típico, ¿no? Prácticas de empresa, estuve trabajando un tiempo en IBM, Ujú. haciendo las prácticas, y ahí fue cuando me di cuenta que no quería trabajar en una empresa grande de este estilo, ¿no? Es como que esa sensación de todo lo que estoy aportando no sirve para nada, o Ujú. sea, es un aporte tan mínimo que se podría descartar, no me interesaba. Entonces me gustaba más la parte de emprender, la parte de startups. Estuve investigando un poco en eso, pero luego al final dije, me apetece seguir estudiando, seguir aprendiendo, y me fui a estudiar el máster en Finlandia, que era donde yo había hecho el Erasmus. Entonces, estudiando el máster, yo estaba aprendiendo un montón de cosas súper interesantes. Era la época en la que estaba empezando a explotar toda la parte del deep learning y la inteligencia artificial. Entonces ahí yo dije, quiero no solo aprender todo esto, sino que se lo quiero comunicar a la gente. Quiero transmitírselo a otras personas porque creo que esto que está pasando es súper, súper interesante. Se lo contaba a mi pareja, a mi familia, a mis amigos y me dijeron, cállate. Dije, pues se lo voy a contar a otra gente, ¿no? Yo creo que hay público. Y eso coincidió en la época en la que perfiles de divulgación como Javier Santolaya, Quantum Fracture y toda esta gente ya estaba utilizando el medio audiovisual a través de YouTube para comunicar y enseñarle a la gente. Entonces yo que ya también tenía nociones de edición de vídeo y todo esto, dije, voy a probar en YouTube y empecé en paralelo mientras estudiaba el máster y creció la cosa. Y salió bien. Salió bien. Y durante toda tu vida, tanto estudiante como hasta ahora, ¿qué dificultades has tenido como profesional y demás? Creo que tuve más dificultades en la parte académica por justamente esto. El doble grado que estudié en la Universidad de Las Palmas era un plan nuevo que se estaba armando y bueno, creo que no pensaron que fuera a haber algún estudiante que iba a ir año por año. Y entonces, claro, me fue encontrando todos los problemas. O sea, yo fui el primero que acabé mi promoción, además habiendo hecho el Erasmus, que administrativamente ellos no sabían ni que eso iba a pasar. Entonces me encontré muchas problemáticas que incluso en cuarto año de carrera, que el doble grado eran 5, me planteé dejarlo. Mm. Y mi madre me dijo, bueno, tú aquí no tienes opinión, la que paga la matrícula soy yo. Y dije, pues también es verdad. Claro. Claro. Siguiente pregunta. ¿Cuáles crees que serán las tecnologías que más impacto tendrán en los próximos años? IA. Sí, a ver, hay muchas tecnologías, ¿no? En el horizonte. Se habla de muchas cosas, hay algunas que están más de moda, está el metaverso, la IA, el blockchain, la cuántica. Yo creo que de todas, la que más impacto va a tener y ya está teniendo es la inteligencia artificial. Y además es una tecnología que lo que admite es que se produzca un ciclo virtuoso donde las mejoras que puede aportar la inteligencia artificial va a permitir crear inteligencia artificial más potente. Hoy lo hemos comentado en alguna de las tertulias, cómo hay inteligencias artificiales que se están entrenando a partir de los datos que otras inteligencias artificiales están generando, por ejemplo. Entonces eso está creando un círculo virtuoso que va a permitir crear herramientas cada vez más potentes. Luego hay otras tecnologías en el horizonte que también su razón de existir tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial. O sea, se habla mucho de metaverso. Metaverso al final requiere de un hardware que es la realidad virtual, realidad aumentada y todas estas tecnologías que se apoyan mucho en los avances de inteligencia artificial. Un casco de realidad virtual que es standalone, que no está conectado al PC,
la posición de donde estás tú en esa sala depende de inteligencia artificial. La segmentación que haces para que un objeto superpuesto en realidad virtual no choque, esa segmentación es inteligencia artificial. Y el metaverso, como esa idea que se persigue, creo que se va a nutrir mucho de los avances de inteligencia artificial actuales. Pues, por ejemplo, avatares que tú cuando dialogues con ellos te den conversación, eso va a ser un modelo tipo GPT-3, un chatbot potenciado con IA, con el cual tú vas a poder interactuar, ¿no? O creación de mundos directamente que tú digas, quiero estar en una isla desierta y se genere todo el mapa. En la mesa redonda de antes, alguien te hizo una pregunta sobre cómo podría afectar esto en el mundo académico. Sí. Pero ¿cómo crees tú que podría fomentar el interés, pues, a los más pequeños que no tienen muchos conocimientos de las IAs, de las tecnologías y todo eso? ¿Cómo crees que se podría fomentar el interés? A ver, lo que está pasando ahora, creo que estamos en un punto súper interesante porque 2022 ha sido el año en el que creo que se ha roto la frontera de lo académico hacia los productos reales, ¿no? Es como que este año hemos visto muchas de estas guías que por lo general nadie se hubiera enterado porque son cosas que para acceder a ellas tenías que instalarte un montón de herramientas, que si un repositorio, que si no sé qué. Todo esto se ha acabado convirtiendo ahora en aplicaciones que la gente puede empezar a utilizar. Y esa facilidad de uso es lo que yo creo que puede permitir que más gente se conecte a lo que está pasando, ¿no? Cuando ahora durante la comida he visto cómo el padre le ha enseñado a su hijo imágenes generadas con Stable Diffusion de él como Superman. Ese niño ya está enamorado de la inteligencia artificial. No te digo que vaya a querer aprender qué es una red neuronal del descenso del gradiente o el optimizador Adam, pero al menos va a decir, esta tecnología mola. Y está guay que sea así, o sea, está guay que tampoco, no quiero que en el futuro todos seamos ingenieros de IA. Lo interesante es cuando el artista, cuando el diseñador, cuando el economista, cuando el médico empieza a coger estas herramientas y empieza a aplicarlas como herramientas que son para mejorar donde esa persona es experto. Claro. Siguiente. ¿Cómo fue tu experiencia, si nos puedes hacer un pequeño resumen y lo mucho que te nutriste, porque eso dijiste antes en la charla, sobre tu experiencia Erasmus? Mucha borrachera. No, para mí la experiencia fue genial. Porque, o sea, fue tan genial que creo que debería ser obligatorio que todo el mundo se fuera de Erasmus. Porque al final el irte de Erasmus te permite salir de tu zona de confort, de donde tú te has criado, donde has nacido. O sea, bueno, si a lo mejor eres un estudiante que te has tenido que mover a otro lugar para estudiar, ya vives un poco esa experiencia que el Erasmus te da de vivir solo, ocuparte tú de tareas del hogar, por ejemplo, el conocer gente, tener que relacionarte, vivir en una ciudad que no es la tuya, hablar otro idioma. O sea, eso te hace crecer tanto como persona que luego cuando vuelves eres otra persona diferente y eso pasa. Te das cuenta, a mí me pasó, cuando me fui de Erasmus y volví luego a Gran Canaria, me daba cuenta de que mi entorno, mi gente, mis amigos no habían cambiado. Era lo mismo, es como si el tiempo no hubiera pasado ahí y para mí había sido una transformación enorme, es un crecimiento personal brutal. Entonces eso te permite tener una perspectiva diferente de la vida. Y es súper importante saber relativizar las cosas y saber que tu entorno y lo que ocurre en la zona local donde has nacido no es tan importante, sino que hay más cosas que ocurren. Y fue en este periodo cuando tú te centraste más en en la inteligencia artificial y demás, ¿no? O sea, cuando hice el Erasmus, coincidió que me llevé asignaturas de la carrera de inteligencia artificial y allí tuve el contacto. Por los problemas administrativos, esto que te comentaba antes que tuve, por ejemplo, una de las cosas que administrativamente me obligaron a hacer era irme a un país donde para acceder a asignaturas de informática, las asignaturas que hice allí eran de máster. O sea, yo era un graduado que si tenía que llevar una asignatura, pues, me invento, ¿no? Bueno, no me invento, de redes. Introducción a redes. Redes no neuronales, sino redes de telecomunicación. Pues allí tenía que hacer una asignatura que era protocolos TCP/IP avanzados. Y era como, ostras, el esfuerzo que tuve que hacer allí fue doble. Entonces las asignaturas de inteligencia artificial que hice allí fueron más potentes, más cañeras que las que pude hacer en Canarias. Entonces yo creo que eso de primera ya me dio un acercamiento más avanzado a lo que estaba ocurriendo, ¿no? De cómo estas tecnologías estaban avanzando. Eso por un lado. Luego también está la parte en la que yo en el Erasmus, en Finlandia, la carrera se llama Computer Science, que no Ingeniería Informática. Entonces en Ingeniería Informática tú aprendes más la parte de desarrollo de software, sistemas, etc. En Computer Science se toma una versión más científica del asunto. Lees papers, a lo mejor si te dan una asignatura de blockchain te dan el paper original de
de Satoshi y todas estas historias. Entonces es muy guay porque ya estás con una vertiente más científica que al menos a mí es la que más me estimula. No digo que sea mejor, pero a mí me gustaba más. Vale, en tu charla comentabas que pues las herramientas como Copilot y demás, ¿crees que nos reemplazarán como informáticos? Tengo dos respuestas. Ujú, La, la buena y la de verdad. O sea, yo creo que en el futuro sí va a pasar. ujú, Que estas herramientas van a seguir evolucionando porque ahora mismo donde el sistema funciona como un copilot, como un copiloto, nosotros le seguimos dando directrices, pero que ya están, ya esas directrices lo que están permitiendo es que la IA pueda entender qué es lo que nos ha gustado y qué es lo que no nos ha gustado. ujú. De lo que ha hecho el sistema actual, que ya es útil, oye, aquí ha generado código, pero se lo hemos borrado porque lo ha hecho mal. Entonces ya la IA entiende que ese código está mal. Oye, que este lo has dejado, ese está bien. Entonces ya estamos en este proceso de poner al humano también a interactuar con la IA. Poco a poco le vamos pilotando nosotros a ella para decirle qué es lo que nos gusta y lo que no. En un futuro, siguientes versiones van a seguir mejorando y ya solamente por haber filtrado y mejorado estos datos, los sistemas que vienen van a ser más potentes. Pero es que esto luego se combina con que la tecnología con la que funcionan estos sistemas siguen avanzando, siguen mejorando y se siguen haciendo cada vez inteligencias artificiales más potentes. Entonces, esa combinación de factores va a hacer que en un futuro cambie la cosa. ¿Va a desaparecer el trabajo de programador? No, pero se va a transformar algo muy diferente, al igual que el trabajo de programador ahora no tiene nada que ver con el que trabajaba con tarjetas perforadas en el pasado. Vale. Acabas de nombrar que podría cambiar bueno, eso, el trabajo de programador, pero otros, como artistas y demás, ¿qué opinas sobre ese tema? Opino que una cosa que se ha comentado hoy es que los trabajos que están digitalizados, del cual contamos datos, el artista, pues por ejemplo, el artista digital que ya hay enormes bases de datos de imágenes, de vídeos en internet, de modelos 3D, eso ya se está comprobando que se va a automatizar. Y ya está pasando. Ya este año, este 2022, muchas de estas herramientas que te comentaba son herramientas artísticas bueno, que están permitiendo eso, que cualquiera ahora pueda ejecutar en segundos lo que antes un diseñador gráfico te podía hacer en horas de trabajo y mucho tiempo de haber estudiado y formarse antes. Vale. En la charla dijiste que no te gustaba Copilot. No, yo no, ¿sí? Bueno, No, sí. pregunté si a alguien le gustaba, ¿eh? Ah, Claro, pues, claro. ¿qué opinas A mí, o sea, como yo, persona? yo lo que pasa, como mi perfil de divulgación no me permite tener tanto tiempo para desarrollar, y cuando programo sobre todo en cuadernos Jupyter, que es Ujú. como otro paradigma un poco diferente al del típico IDE donde tienes todo el script, no he podido usar tanto Copilot. O sea, lo he probado, pero no lo he usado tanto. De hecho, yo lo que he probado más es Codex, que es el cerebro que está detrás de Copilot, que en una demo de acceso privado que tiene OpenAI a través de la web, te permite a través del lenguaje natural generar JavaScript. Y con eso sí he jugado, que tengo un vídeo en el canal donde el juego este del Wordle que se puso muy de moda este año, pues lo programo desde cero, solo usando la voz, hablando, hablando, hablando. Entonces, en ese sentido lo veo como una herramienta súper útil, súper útil. Y me encantaría poder tener tiempo para programar más, para poder utilizar más esta herramienta y sentir realmente cómo optimiza mi flujo de trabajo. ¿Y crees que el mundo de la IA debería estar regularizado? ¿En qué sentido? ¿Cuál de todas las partes tiene que estar regularizada? Tipo, ¿hasta qué punto se puede malversar una cara o falsificar una voz Ujú. o todo ese aspecto? Sí, entiendo que como tecnología, que tiene un enorme potencial, tiene una vertiente muy positiva y muy negativa. Si se regula, podríamos llegar a un punto donde estamos limitando todavía una tecnología de la cual no sabemos cuál podría ser todo su potencial. Lo que pasa es que o sea, me encantaría que se regularan, evidentemente, por todos estos problemas que salen, ¿no? Pues todo el tema de desinformación, deepfakes, todo lo que pueda haber. Me interesa que eso esté regulado. Lo que me preocupa es que la gente que tendría que regular eso no está bien asesorada o directamente desconoce cómo van estas tecnologías. Entonces me Claro. preocupa esa parte, ¿no? En la regulación desinformada que te puede llevar a limitar el potencial que tienen frente a otros países que son más laxos y no aplican las leyes de forma tan estricta, entonces que nos van a adelantar por la derecha. Vale. ¿Cuál crees que será el hit, por así decirlo, de la IA en 2023? Hmm. Pues lo has preguntado muy bien porque has dicho el hit y creo que va a ser por la parte musical. Creo que van a salir hits musicales muy interesantes. Lo mismo que ha pasado este año con DALI 2, Ujú. creo que el año que viene va a pasar con la música. Que dice las malas lenguas que si no ha ocurrido todavía es porque el lobby de la industria musical es mucho más feroz
que el lobby de los artistas, que al final son gente individual en internet, que no son, por, mm, por mala fortuna para ellos no están, ¿cómo se dice? No están agrupados para poder hacer valer sus derechos, pues creo que la parte musical va a ser un bombazo. Y se van a poder generar músicas que tú le pidas contexto. Oye, quiero un ritmo de este estilo que se parezca a esta canción para un vídeo de 8 minutos. Te va a hacer flash. Vale. En relación con lo anterior, las IAs han llegado pues a muchos campos como los videojuegos, el arte, pues el diseño de imágenes y demás. Y te preguntamos cuál será la siguiente, que si por ejemplo, yo qué sé, filosofía o la de otros campos pueden ser afectados por la inteligencia artificial. Yo creo que se está empezando a ver algunos flecos interesantes, por ejemplo, en las matemáticas, ¿no? En la parte de algoritmia, recientemente hay un artículo que se llama Alpha Tensor que justamente encuentra un algoritmo que optimiza algo que desde hace años es un problema que lleva bloqueado en matemáticas. Entonces, si eso lo extrapolamos a otras áreas, creo que va a ser la ciencia en general, la que se va a ver fuertemente impactada por todo esto. Aquí es donde el científico tiene que hacer una cosa que es súper interesante, que es saber convertir su problema o su campo de estudio al formato en el que estas inteligencias artificiales operan. Por ejemplo, en el caso este de la IA que ha encontrado el algoritmo matemático, el laboratorio que lo ha investigado es DeepMind, que son los que hicieron, por ejemplo, lo de la IA que ganaba el juego del Go. Y también lo han hecho con el StarCraft y lo han hecho con muchos juegos. Lo que han hecho ahora con Alpha Tensor ha sido decir, vale, vamos a convertir este problema matemático en un juego para que una IA que gana juegos gane a este juego y resuelva este problema. Entonces, fíjate que al final estamos trabajando con tecnologías que por cómo las estamos creando son un poco aliens, son como cosas raras, que hablamos de prompt engineer para referirnos a que interactuar con ellas es súper raro y tienes que encontrar inputs que estén perfectamente diseñados, ¿no? Son tecnologías que todavía no terminamos de entender. Entonces, muchos de los problemas que tenemos actualmente los tenemos que aprender a reconvertir a la realidad de estas tecnologías, ¿no? Es como que tenemos un martillo y ahora hay que buscar clavos. Que eso no se suele recomendar hacer siempre, ¿no? Que dicen, no busques convertir todo a un problema que resuelva la IA, pero es cierto que cuando se hace bien, funciona. Vale, pues para ir más o menos ya acabando y todo, eres un gran divulgador, llegas a muchísimas personas, pero ahora que estamos en esta entrevista y demás, ¿qué les dirías a todas las personas que te escuchan y que realmente, por ejemplo, se han motivado por estudiar la carrera de ingeniería informática o más o menos? Pues lo que le diría a la gente es un poco la tesis de lo que ha sido la charla hoy, de la mía y la de los compañeros, que es interesante que estudiéis en la universidad, ¿vale? Es interesante que aprendáis un currículum académico donde vas a tener un montón de asignaturas que durante un largo tiempo se han estudiado, que son los que van a darte un buen perfil, pues aprender bases de datos, programación, aprender todas estas cosas son interesantes, pero que no olviden que la poca flexibilidad que hay en la universidad no permite que los planes estén actualizados a las últimas cosas que están sucediendo. Y lo último que está sucediendo es tan importante que hay que dedicarle tiempo a sí. Vale, la universidad es importante, pero también a aprender de lo otro. Y hacer proyectos anexos, side projects y investigar estas tecnologías, hacer otros cursos online. Además que hay acceso a un montón de MOOCs de universidades como la de Stanford, donde vas a aprender lo último de lo último. Es un buen consejo. Bueno, pues muchísimas gracias tanto Muchas por gracias. la charla como por la entrevista y